¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia y las medidas de sana distancia? Aquí estamos resistiendo el semáforo rojo como todos. Fabricio, Juan? ¿cómo ves esta operación Hermes, esta investigación que salió pues a reducir de nuevo el día de ayer? Resulta complicado pensar que el secretario de Hacienda, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no están enterados de que se desbloquearon millones de pesos y de dólares de cuentas relacionadas con el crimen. Sí, no, yo creo que hace sentido ahora esta propuesta que hubo al final del gobierno de Peña Nieto, que no se pudo realizar afortunadamente, que era hacer del SAT, de la parte de Hacienda que cobra impuestos, un organismo autónomo. Esto hubiera querido decir que nunca hubiéramos sabido de las condonaciones que se le habían hecho a los empresarios, y de estas operaciones como la operación Hermes, donde se le descongelan cuentas a narcotraficantes, digamos, a discreción del Poder Ejecutivo. Hay que decirlo ahí, Peña Nieto tiene una responsabilidad fundamental en estos arreglos que se hacían vía la Secretaría de Hacienda, tanto con empresarios condonándoles los impuestos como con lavadores de dinero en el caso del crimen organizado y probablemente también en el caso de las campañas políticas, porque hay que recordar que todavía, digamos, las otras operaciones, tanto la estafa maestra como las que se generaron en Coahuila en el gobierno de los Moreira, siguen todavía en investigación. Todavía la operación Zafiro, que es la de Coahuila, todavía no sabemos hacia dónde fue el dinero. Y entonces, aquí la pregunta, Juan, es sobre todo, no si sabía el presidente Peña Nieto y el entonces director de la UIF, sino hacia dónde fue el dinero, ¿no? A cambio de qué fue este descongelamiento de las cuentas, ¿no? Exacto, ¿a dónde fue el dinero y qué se dio a cambio por liberar las cuentas? Y aquí pues figura también el nombre de Eduardo Medina Mora, porque no solo es que una persona ingresó a este sistema llamado Hermes para pues desbloquear las cuentas, también tiene que ver con algunos señalamientos que hacían parecer anticonstitucional el bloquear cuentas que no estuvieran señaladas por autoridades extranjeras. ¿Es así? Así es, él hizo esta modificación siendo magistrado de la Suprema Corte de Justicia, diciendo si no nos lo pide un gobierno extranjero, nosotros no podemos proceder al congelamiento, lo que hace realmente ahora nos da risa con respecto a lo que ha hecho la nueva Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, es decir, de bloquear cuentas, de congelar vía la Comisión Bancaria y de Valores, las cuentas que son sospechosas de corrupción, de lavado de dinero, que no pueden comprobar, digamos, sus ingresos. Nos da risa ahora pensar que hubo un magistrado como Medina Mora, puesto ahí precisamente para encubrir la corrupción, que decidió y pasó esa jurisprudencia de decir, bueno, si no lo solicita un gobierno extranjero, nosotros no hacemos nada contra el lavado de dinero y contra la facturación falsa y contra todo lo que tiene que ver con dinero que no se puede comprobar que fue obtenido de una manera legal y legítima, ¿no? Fabricio, el presidente dijo esta mañana que hay una investigación encabezada por la Fiscalía, pero será complicado, ¿consideras tú, poder seguir el rastro de recursos derivados del desbloquear estas cuentas? Es decir, poder llegar a señalar a funcionarios públicos en actos de colusión con el crimen organizado durante el sexenio de Peña Nieto, en este caso en específico. Es que tienen mucho dinero para poder pues, maquillar todas sus operaciones. Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que, como dicen en las películas de detectives, es seguir el dinero. Si uno sigue la pista del dinero, hay que ver de dónde, o sea, a cambio de qué Peña Nieto entregó al final ya del sexenio este descongelamiento al crimen organizado, a cambio de qué puede haber ingresado en las cuentas del expresidente, entonces todavía presidente,
que era incompatible con su salario y con las pensiones de su mujer, Angélica Rivera. Pero es que estos recursos podrían venir de muchísimos lados, Fabricio. Esto es solo una pequeña parte de una cloaca que se sigue destapando y resulta escandaloso. Mencionas hace unos minutos que hoy da risa, pero da preocupación saber, eso es lo que sabemos, qué es tanto de lo que no sabemos. Oh, imagínate que estaba yo pensando cómo recordarán las nuevas generaciones, las generaciones que vienen, ese sexenio, por ejemplo, de Calderón o el de Peña Nieto, y yo creo que va a haber, nos gobernó el PAN, el Chapo Guzmán y luego el PRI, ¿no? Es decir, hasta ese nivel llegó el nivel de podredumbre, de degradación de la política, que digamos desde afuera se veía que Peña Nieto era un gerente, digamos, de los intereses que lo habían llevado al poder, pero también tenía toda una parte de unos poderes fácticos, como le dicen, que son poderes ilegales y poderes ilegítimos, que también le habían ayudado con el financiamiento de la campaña, y de ahí también la investigación sobre Operación Zafiro y sobre la estafa maestra, que finalmente lo que no nos han dicho es hacia dónde fueron esos recursos y a cambio de qué fueron esos recursos, y lo seguiremos preguntando hasta que no haya una respuesta, ¿no? Y seguiremos muy pendientes de cómo avanzan estas investigaciones, Fabricio. También hemos estado pendientes de una reunión que tuvieron algunos gobernadores el fin de semana pasado. Por ahí leí que le decían un aquelarre, nada más porque dicen que no tienen dinero y que andan muy brujas todos ellos. ¿Cómo viste esta reunión? Bueno, todo el asunto de los gobernadores, tanto los que se opusieron al INSABI, se opusieron a la nueva regulación de las compañías energéticas privadas, que se han opuesto, que han propuesto un nuevo pacto fiscal. Bueno, yo estaba revisando de los gobernadores que se han estado juntando, una buena parte de ellos está endeudada más allá, han endeudado a su estado, más allá de lo que permite la Secretaría de Hacienda. Hay una disposición que se llaman ingresos libres a disposición, precisamente, ILD, que quiere decir que tú no te puedes endeudar, no puedes endeudar a tu estado si no estás recaudando impuestos en tu estado. Entonces, muchos de estos estados, te voy a decir Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Durango, se han endeudado más allá del 140% de lo que les permite la Secretaría de Hacienda. Son los mismos que ahora adeudan miles de millones. En el caso de Coahuila, aumentaron la deuda de los Moreira en 978 millones de pesos, Colima en 3,000 millones, Michoacán de Orioles con 3,000 millones de pesos, y son los gobernadores endeudados los que se están manifestando a favor de un nuevo pacto fiscal, que pues ese dinero tendría que salir de los contribuyentes de otros estados. Es la misma, el mismo argumento mítico, ¿no?, del norte, que dice, no, nosotros sí trabajamos y el sur no hace nada. Bueno, ellos se endeudan y el sur está efectivamente muy empobrecido. Y en el fin de semana pues sacaron video del GOAN, ¿no?, de los gobernadores de Acción Nacional, en el que repiten 31 veces la palabra libertad, hasta que ya no quiere decir nada, porque es libertad para todo, pero en realidad quien funge, digamos, como el articulador del GOAN, de los gobernadores de Acción Nacional, que es Javier Corral, de Chihuahua, que es uno de los más endeudados, es el que propone, además de toda el elevador a la prosperidad que dice el gobernador de Yucatán, o esto que plantean de que ahora son feministas, el de Guanajuato, el que realmente dice las cosas como son es Javier Corral, y dice necesitamos un nuevo pacto fiscal, y bueno, ya vemos por qué, porque está muy endeudado el gobierno de Chihuahua. Fabricio, pues aquí el reto para estos estados, o por lo menos uno de ellos, está en su recaudación, en la recaudación propia, pero por supuesto que esta no les genera nada de popularidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Fabricio Mejía.